buenas tardes nuevamente, porque va a ser grabada, dice ahora. Entonces, tanto para los de agronomía como los forestales, que hoy es el día que nos juntamos todos. Vamos a comenzar con algunas cosas que ya están confirmadas de lo que va a ser de acá en adelante. Lo que tenemos confirmado para el día 10, o sea, el jueves que viene, para todos, es una charla que va a dar la ingeniera Mariela Plech de CASAFE, de la Cámara de Sanidad, de Sanitarios, digamos, y Fertilizantes de la Argentina, sobre lo que es la parte de buenas prácticas agrícolas para frutales y hortalizas, ¿no es cierto? Que es lo que venimos hablando y está de moda. Bueno, ella le va a dar con otro enfoque seguramente el próximo jueves. Eso ya está confirmado. El martes 15 tenemos otra charla de alguien invitado también, que es la exdirectora del Mercado Central de Buenos Aires, que va a hablar sobre los residuos en frutas y hortalizas de plaguicidas. También una charla que más o menos estimamos entre 50 minutos y una hora para el martes 15. No sé, aquellos forestales, si quieren participar, bienvenidos, porque me parece interesante también el tema, ¿no es cierto? El jueves 17 va a ser el segundo parcial, con la modalidad virtual como veníamos haciendo. Y de acuerdo a los que salgan aprobados ahí, todos los que estén en condiciones de promocionar, acuérdense que la promoción era participación en las clases virtuales, haber tenido una buena performance en los seminarios, esto que estábamos hablando, y 6 o más de 6 en los parciales, ¿no es cierto? Estos que estamos rindiendo. Esas son las 4 condiciones que había. 70% eran los parciales, 15% los prácticos y la asistencia a las clases, y el otro 15% el tema de los seminarios. Hay algunos seminarios que todavía no hemos tenido, digamos, la nota, o no hemos preguntado de algunos, pero la mayoría ya tiene. Ya sea por su participación, por las preguntas o por su actuación, digamos, cuando se le pregunta en el tema del seminario precisamente. El día 24, con aquellos que estén promocionados, vamos a hacer 2 grupos para salir al campo. La salida al campo va a ser al INTA Larrague, y ahí vamos a ver sintomatologías en distintos cultivos, digamos, de cítricos, algunas enfermedades, en mandioca, en palta. Van a ver todo lo que es un trabajo de certificación de planta para la producción de plantas de vivero. Vamos a ver yerba mate también, algunos cultivos de yerba mate, y todo lo que sea la parte de maquinaria para la aplicación de productos agroquímicos y el uso de EPP, o sea, de los equipos de protección personal, ¿no es cierto?, para las aplicaciones de plaguicidas. También vamos a ver un ensayo, o sea, un simulacro de inoculación de nematodes para el control de Cirex de los pinos, y control de hormigas, o sea, bastante completito va a ser la salida al campo. Va a ser a partir de las 7 de la mañana, en 2 grupos, ¿no es cierto? Siempre basándonos en aquellos que estén en condiciones de promocionarnos. Entonces, haríamos 2 grupos, uno que saldría a las 7 de la mañana, y calculo hasta las 10 de la mañana, unas 3 horas para hacer toda esa recorrida. Y cuando la combi, vamos a ir en la combi grande, está reservada ya, cuando la combi grande vuelve o sea, va a buscar al segundo grupo a eso de las 10 de la mañana, a la vuelta lleva el primero, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, o sea que para las 2:30, 1, estaríamos terminando, ¿no es cierto? Puede haber algunas superposiciones ahí, como es tan grande el campo, digamos, se puede ir haciendo un recorrido de manera que no se superpongan los grupos.
que van a ser entonces de 13 personas, es el máximo, ¿no es cierto?, que hay de capacidad en la combi grande por estas condiciones de la pandemia. Bueno, eso vamos a separar los grupos y le vamos a informar cómo quedarían los grupos una vez finalizado, digamos, el segundo parcial. Y nos estaría quedando el tema del laboratorio, ¿no es cierto? El laboratorio, estamos pensando hacer 3 o 4 clases, 3 prácticamente, donde vamos a hacer una primero de aislamientos, de preparación de medios, aislamientos, medios de cultivo. Después, en una segunda oportunidad, va a ser esto que estábamos hablando recién con ella, el reconocimiento de lo que sembraron, digamos, en medios de cultivo y cómo se pueden clasificar, ya sean bacterias, hongos, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus características fisiológicas o morfológicas, ¿no es cierto? Y por último, quedaría hacer las pruebas de patogenicidad que se podrían realizar directamente en uno de estos 2 días y en la tercera oportunidad pasar solamente a ver los resultados de esas pruebas de patogenicidad que se hicieron en plantas o en frutas, ¿no es cierto?, en forma aislada. O sea que ese sería el programa. Eso nosotros necesitamos todavía poner las fechas. Ahí nos han permitido, en principio la académica exige que los años avanzados, cuarto y quinto, tengan algo de salida de campo y de laboratorio. Entonces hemos preparado esto al final de la cursada para cumplimentar con esa parte, ¿no es cierto? Y lo que estamos pensando es que con esas cosas mínimas ustedes estarían más o menos en un conocimiento generalizado de lo que son síntomas, signos, y la parte de cómo se hace el tema del laboratorio y las pruebas de patogenicidad para cerciorarse, ¿no es cierto?, de que el agente sospechoso de algún problema produce esa enfermedad. Bueno, ese sería más o menos el panorama, ¿no es cierto?, de acá hasta el 24 de junio. Y el parcial, el recuperatorio, ¿no es cierto?, sería para el 1 de julio. Ahí estaríamos cerrando el curso. El resto de aquellos que no hayan pasado, digamos, la parte de los parciales, digamos, que han sacado menos de 6 y tampoco hayan tenido buena actuación en el tema de esto de los seminarios, posiblemente no tengan necesidad de hacerlos prácticos porque lo pueden hacer en alguna otra oportunidad, ¿no? Porque ya no estarían en condiciones de promocionar, sino solamente quedarían como regulares. Bueno, ¿hay alguna pregunta entonces al respecto de esto? De este cronograma que le estoy planteando. Me parece que es bastante completo. No, profe. Sí, adelante. No, que está bueno esto de tener salida a campo, así que eso es genial. Y bueno, la idea era así tener 2 o 3 por lo menos durante la cursada, pero bueno, a raíz de todos estos problemas estamos tratando de concentrar todo en una sola salida y tratar de ver lo máximo posible, digamos. Por eso elegimos el campo experimental donde podemos ver bastantes cosas con una sola salida, ¿no es cierto? A eso tenemos que agradecer ahí a la gente de INTA, que han prestado, digamos, colaborar con esta salida. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, comenzamos con la clase de hoy, entonces. Hay que compartir pantalla. Compartir pantalla.
Bueno, ¿ven ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Ven, Sí, ven sí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar básicamente de lo que son varios sinonimias que hay con respecto a este término. Para mí particularmente son productos fitosanitarios. Producto fitosanitario es un término abarcativo que abarca tanto a productos que se usan en la parte de plantas, ¿no es cierto?, que pueden ser acaricidas, insecticidas, hormiguicidas, fungicidas, herbicidas. Ahora, la ley, como les decía en clases pasadas, la ley de emisiones, que hay una ley específica con respecto a esto, es conocida con el nombre de agrotóxicos. Y bueno, agrotóxico sería una sinonimia que generalmente es utilizada por aquellos que están más relacionados a la agricultura orgánica y consideran a los productos fitosanitarios para el agro como si fueran tóxicos, ¿no es cierto? Otras sinonimias que hay de estos se los puede conocer con el nombre de biocidas, también otro con el nombre de agroquímicos, que también es un nombre bastante utilizado, digamos, en la jerga agronómica, y generalmente los que están relacionados a la parte tabacalera la habrán escuchado nombrar como agentes de protección del cultivo, ¿no es cierto?, APC, que es la forma que lo denomina el sector tabacalero. Todos son sinonimias. Y acuérdense que también dentro de este producto, de productos agropecuarios, están presentes aquellos que corresponden a la medicina, no a la parte agropecuaria, pero sí a la medicina de animales, ¿no es cierto?, a la parte veterinaria. Y también incluye aquellos que son, se utilizan en la parte doméstica, son conocidos como los plaguicidas domésticos, que generalmente son los causantes de mayores intoxicaciones, sobre todo a nivel de niños menores, ¿no es cierto?, cuando se intoxican por tocar raticidas o aquellos para el control de cucarachas o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, como les decía, abarca toda esta gama de fitosanitarios o de agroquímicos que comprenden fungicidas para el control de hongos, insecticidas básicamente para el control de insectos, acaricidas para el control de ácaros, arañuelas, herbicidas para el control de malezas y fertilizantes. Todos están incluidos dentro de este grupo, ¿no es cierto? Bueno, esto fue cómo fue evolucionando, digamos, el uso de distintos agroquímicos en millones de pesos, ¿no es cierto?, de dólares, en este caso, a través de los años. Fíjense que los productos que más se han utilizado a través de los distintos años son los herbicidas, que son estas barras, digamos, cremita claro, y los insecticidas para el control de insectos, ¿no es cierto? Muy poco es lo que se utiliza a nivel de fungicidas y de acaricidas, casi nada, ¿no es cierto? Solamente son vestigios o muy poco lo que se utiliza. Sí hay algo de utilización de la pura semilla para el caso de, sobre todo de hortaliza, ¿no es cierto?, de desinfección de semillas de hortaliza o de todas aquellas que son utilizadas en condiciones de vivero, ¿no? A través de la Revolución Verde, que fue, digamos, el uso de fertilizantes, empezó a generalizarse el uso de fertilizantes, y estos son más o menos cómo fue evolucionando en kilos de fertilizantes por hectárea a través del tiempo, ¿no es cierto?, desde el año 90 hasta mediados de los 2000, 2012, donde aproximadamente 100 kilos de fertilizante por hectárea se utilizan para el cultivo de granos. O sea, fue un aumento casi de 5 veces desde 1990 en el término de, ¿cuánto?, de 25 años. Aumentó a casi 100 kilos, más de 100 kilos por hectárea, el uso de fertilizantes. ¿Cómo se clasifican los fitosanitarios? Se clasifican
en dos grupos de acuerdo a sus componentes, inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos están constituidos por metales pesados o no metales. Entre los metales pesados hay muchos que ya han dejado de ser utilizados por su alta poder tóxico, ¿no es cierto? Como es el caso de los arseniacales, que se utilizaban para el control de ratas, o sea, raticidas, y también los de mercurio, que son de vieja generación y que eran metales pesados y, como les digo, altamente tóxicos. Todavía hay algunos que son de componentes de zinc y talio también ha dejado bastante de utilizarse. Pero sí, los no metales hay bastante todavía en uso. El azufre, que tiene, además de poder fungicida, tiene un poder de insecticida y acaricida. Es un producto bastante completo. Lo que pasa que es un producto que, de amplio espectro, que también afecta a los enemigos naturales. Por eso se recomienda no usarlo más de una vez por año, ¿no es cierto?, en aplicaciones sobre el mismo cultivo, porque elimina muchos enemigos naturales. El cobre, que también está permitido en agricultura orgánica, y el flúor también serían otros de los no metales. Ahora fíjense, acá hay una incongruencia interesante, que aquellos que están permitidos en la agricultura orgánica, como el cobre, el azufre, el zinc, son compuestos, según su estructura, inorgánicos. Esa es una de las incongruencias que a mí me hace siempre un poco de ruido en cuanto al uso de algunos productos en cultivos orgánicos. Son productos inorgánicos. Y dentro de los orgánicos son aquellos que tienen ya formulaciones más elaboradas, como el caso de los sintéticos, ¿no es cierto?, clorados, fosforados, carbamatos y piretroides, que son compuestos ya específico, digamos, para el uso como insecticidas o fungicidas, básicamente. Piretroides es el que se utiliza para el control de moscas, ¿no es cierto?, en el caso de los espirales, por ejemplo, o de para el control de los piojos en el pelo, también están a base de cipermetrina o de piretroides, ¿no?, como productos sintéticos. Otros productos dentro de los orgánicos o naturales están también las piretrinas, los nicotinoides, los alcaloides y los rotenoides. Algunos de estos también son permitidos en agricultura orgánica, ¿no es cierto?, como el caso de los nicotinados, ¿no? Otra forma de clasificación es por su acción. Se pueden clasificar en de contacto, que son aquellos que solamente actúan sobre la parte donde toca el producto, y que pueden ser clasificados a su vez en cutáneos, o sea que afecta a la cutícula, a la cutícula o a la parte de epidermis, digamos, de los insectos. Los gástricos, que afectan al sistema digestivo, o lo consumen por ingestión, digamos, sobre todo aquellos que tienen aparato bucal masticador, y los respiratorios. Entonces, de contacto, que solamente actúan tanto en la planta como en los insectos donde realiza su punto de contacto. Y los sistémicos o difusibles son aquellos que tocan a la planta, penetran a la planta y se traslocan a los distintos puntos de la misma. Por lo tanto, a veces son benéficos para los organismos controladores, ¿no es cierto?, los enemigos naturales, y solamente destruyen aquellos que tienen aparato picador suctor, porque al estar succionando la savia que contiene ese veneno que ha sido traslocado en la planta, los elimina en forma específica y no está combatiendo a otros enemigos naturales. Hay un tercer grupo, ¿no es cierto?, que es muy parecido a los sistémicos, que son de productos translaminares, se llaman, o sea que no llegan a distribuirse en la planta, pero sí penetran a la
hoja, ¿no es cierto?, a través de la cutícula, quedan localizados en la epidermis y entonces al alimentarse o al actuar los fungicidas o los hongos, ¿no es cierto?, para causar enfermedades, se encuentran con estos productos que hacen de controladores. Entonces están los translaminares, como se los llama. Otra forma de clasificación de los productos fitosanitarios es de acuerdo a sus formulaciones. Pueden ser clasificados en polvos. Los polvos, a su vez, son mojables, solubles o para espolvoreado directo. Esto era bastante común, digamos, en la antigüedad, sobre todo para los organismos hormiguicidas, que se hacía un espolvoreado directo o la aplicación del polvo, ¿no es cierto? Polvo mojable es aquel que se suspende, digamos, en una suspensión de agua y luego se puede aplicar. Otras formulaciones son las líquidas, que en este caso pueden venir como emulsionables, suspensiones emulsionables, como solución o en suspensión ya directamente. También se disuelven en agua o también en algún otro solvente para su posterior aplicación. En forma de pastas, en este caso, para el caso de cebos, generalmente hoy en día se puede hacer en forma de pastas. Gránulos, que son la nueva novedad, digamos, en cuanto a formulaciones, porque de esa manera es menor el manipuleo que se hace, ¿no es cierto?, estos que son considerados gránulos para uso directo. Entonces es menor el manipuleo y menor el peligro de intoxicación para la persona que lo está manipulando. También están los cebos granulados, que son los que se utilizan hoy en día para la formulación de, por ejemplo, hormigicidas, ¿no es cierto? Comprimidos, pastillas, velas, cartuchos, que vienen, en este caso, los fumigantes, que son para lugares cerrados, para silos, pueden ser invernáculos que tienen bien sellados, o también para la fumigación que se hace dentro de las casas o de las habitaciones, ¿no es cierto?, para cuando hay algunas plagas que son de tipo doméstico, ¿no? Domisanitarios, es el nombre exacto de lo que se utilizan para, en el tema de doméstico, ¿no? Control de cucarachas, hormigas, ratas a nivel doméstico, y jardinería también incluyen los domisanitarios. Otro tipo de formulación son los gases, que pueden ser licuados o en aerosol, ¿no es cierto? Generalmente son para uso, digamos, como si fuera, digamos, para repelente, digamos, para el tema de mosquitos o de moscas. Básicamente son ese tipo de gases, no son de uso en amplio espectro, ¿no es cierto?, a nivel del agro. Otra forma de clasificar a los productos agroquímicos es según su clase toxicológica. Esto es debido a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahora que se escucha mucho con respecto al tema de la pandemia, también hace una clasificación en base a la toxicidad que tienen los agroquímicos. En ese grupo está la clase 1, que son aquellos que tienen el color rojo en el marbete, que corresponde a un grupo que son sumamente peligrosos, muy tóxicos. La leyenda en la banda, además del color rojo, dice que son muy tóxicos. En este grupo está, si ustedes se acuerdan, el bromuro de metilo, que ya les había comentado, que es un líquido que viene envasado en latas de 500 centímetros cúbicos, que al contacto con el medio ambiente se vuelve un gas, gasífero. Bueno, ese ya fue por su toxicidad y su toxicidad a la capa de ozono, la contaminación en la capa de ozono ha sido dejado de utilizar, ¿no es cierto? Luego, con un grado menor de toxicidad, está el 1B, con un color anaranjado, diría,
pero también siguen siendo dentro de la gama de los muy peligrosos, pero en este caso ya la leyenda es solamente tóxico, ¿no? En un grado, en un nivel menor, están aquellos que tienen el marbete de color, la banda de color amarillo, de riesgo, que son también, ahí en ese caso, peligrosos, ¿no es cierto? Y la banda de color amarillo. Las celestes es la clase 3, que son de poca peligrosidad. Ahí tenemos la banda de color azul, ¿no es cierto?, en el marbete, y solamente dice cuidado en el manipuleo, ¿no es cierto?, y en la aplicación. Y por último, la de menor toxicidad, son de baja peligrosidad, es la clase 4, que tiene el marbete, la banda de color verde. También tiene la leyenda de cuidado porque sigue siendo un agrotóxico, ¿no es cierto? Un agroquímico, un fitosanitario, de acuerdo a como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Bueno, esta es la evolución del consumo de productos fitosanitarios en la Argentina. Eso está dado por CASAFE. CASAFE es casualmente la Cámara de Sanidad Argentina y Forestal y Fertilizantes, digamos, de la Argentina. Y es la que le va a dar la charla el jueves que viene. Fíjense, en el año 85 había una gran cantidad de gamas de productos dentro de los rojos y los amarillos, o sea, de aquellos alta peligrosidad con baja proporción, o solamente un 20% de aquellos que son de menor peligrosidad de banda azul. A partir del 95, ya con el uso, la incorporación del manejo integrado, que se acuerdan, hablamos el jueves pasado, empieza la incorporación en mayor proporción de aquellos de baja peligrosidad, como son los de banda verde, y empiezan a disminuir tanto los de color amarillo como los rojos, ¿no es cierto?, que son los de mayor peligrosidad. Y así para el 2011, la mayor cantidad de fitosanitarios que se utilizan en el país están dentro de la clase 4 o la clase más verde, ¿no?, o de menos cuidado. Y casi es muy puntual el uso de aquellos de amarillo o muy peligroso de los rojos. Solamente son muy puntuales, no pasa entre ambos el 10%, ¿no es cierto?, de todo lo que se utiliza. Esto es algo que se ha ido logrando con el tema del impacto ambiental, ¿no es cierto?, disminuyendo, y con el tema del cuidado, sobre todo al que está trabajando con estos productos, haciéndolo menos peligroso en su manipuleo y en los momentos de aplicación. ¿Qué cosas deben figurar en el marbete? El marbete sería la etiqueta que tiene el producto. Debe figurar la formulación, explican la forma en que el producto es comercializado, o sea, cómo viene formulado. Puede ser polvo mojable, concentrado emulsionable, granulados, aerosol, lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Debe venir explicitado en el marbete. Otra cosa que debe figurar en el marbete es la fitotoxicidad. ¿Qué significa la fitotoxicidad? Hay algunos pesticidas, algunos fitosanitarios que cuando se aplican a la planta pueden provocar efectos no deseados, como si fuera un quemado por sol. Esto puede ser por que el producto no está en buenas condiciones, porque las dosis han sido más altas de las dosis que son recomendadas, porque hay factores externos o ambientales de un cierto específico, como por ejemplo alta radiación solar, que puede producir efecto lupa sobre las hojas, sobre todo cuando hay aplicación de aceite, ¿no es cierto? El aceite, que a veces se lo utiliza como adherente o como coadyuvante de productos fitosanitarios, pueden producir ese efecto lupa con el sol y producir ese quemado. Algunos ejemplos, por ejemplo, son este caso. En este caso no es ninguna enfermedad, sino que son mandarinas que por el exceso de productos se produce este efecto fitotóxico y la fruta queda manchada, ¿cierto? En este caso es por
la aplicación de cobre con aceite y por el efecto del sol produce ese quemado. Y también por una sobredosis en el uso de cobre. Fíjense cómo la fruta queda inutilizada. Lo mismo puede suceder a nivel de hoja o de brotes nuevos, ¿no es cierto?, si es que están en esas condiciones. Otra cosa que debe figurar en el marbete es las dosis de aplicación. ¿Cuáles serían las dosis mínima y máxima que están permitidas a utilizar con ese producto? Esto puede estar referido a superficie por hectárea o a litros de agua, cada 100 litros. Generalmente hablan de hectolitros. Esas son las formas en que vienen especificadas las dosis que se deberían utilizar. Otra cosa que debe figurar en el marbete es la lista de las plagas a ser controladas, sobre todo al menos de las de mayor importancia. Acuérdense que habíamos visto con algunos de ustedes o con todo el grupo en la clase pasada que para utilizar en un cultivo ese producto debe estar registrado. Y registrado quiere decir que está registrado en SENASA para el control en ese cultivo sobre una determinada plaga. Entonces, en este caso, lo que está haciendo referencia a la lista de plagas a las que puede controlar ese producto que está registrado para ese cultivo. La compatibilidad del producto. Generalmente es hoy en día para ahorrar mano de obra se puede utilizar, digamos, mezclar dos productos. Los mismos para ser mezclados deben ser compatibles. Esto significa que no cambie su pH, ¿no es cierto?, al agregarse a la suspensión o a la solución acuosa, digamos, sobre la que se va a hacer la aplicación. Entonces, cada uno producen distintos efectos, ¿no es cierto?, sobre los organismos sobre los cuales se va a aplicar, pero para que sean compatibles, los mismos deben mantener su forma de actuar como si fueran independientes, ¿no es cierto? No deben perderse sus características. Entonces, de acuerdo a esa compatibilidad surgen estos términos: adición, sinergismo o antagonismo. Por ejemplo, estos términos en los casos en que se mezclan estos distintos productos en un caldo para producir una pulverización, la adición es la alternativa más frecuente. Esto es lo que generalmente se da, ¿no es cierto? En este caso, cada uno de los productos produce exactamente el mismo resultado que si hubiera sido aplicado individualmente sin ninguna mezcla. Bueno, entonces acá se puede aplicar, por ejemplo, un insecticida con un fungicida que nos da un amplio espectro, ¿no es cierto?, y nos permite abaratar costos, ¿no es cierto?, para no hacerlo en forma individual. El sinergismo, en este caso, el resultado supera el efecto de cada uno de los productos de manera individual, es decir, que se potencian entre sí, ¿no es cierto? Y el antagonismo es la situación inversa, digamos, cuando los productos no son altamente compatibles, entonces se quitan en potencia entre sí y disminuye su rendimiento, su eficacia. Algunos ejemplos: en el caso de adición, por ejemplo, 2 más 2 sería 4, ¿no es cierto? Ahí habíamos dicho que es lo que más se utiliza. Algunos ejemplos sería la utilización en este caso de 2 fungicidas, cobre con mancozeb, que generalmente hay algunos organismos que son resistentes al cobre, por ejemplo. En este caso, al agregarle otro fungicida, lo hace controlable. Si pusiéramos el cobre solo, no es lo mismo que no colocar nada por la resistencia de ese producto, por el uso indiscriminado, ¿no es cierto?, de cobre, o por el uso de altas dosis de cobre por encima de las recomendadas. Por lo tanto, vuelvo a repetir que es necesario rotar productos activos, ¿no es cierto?, ingredientes activos, de acuerdo a la forma de acción que tiene ese producto. En el caso de sinergia,
sería cuando 2 más 2 es 5 o más, o sea, se potencian entre los dos productos. Por ejemplo, en este caso son dos fungicidas, propiconazole con clorotalonil, que controlan a un espectro bastante amplio de enfermedades, sobre todo en hortalizas. Y el antagonismo, donde 2 más 2 es 3 o menos, ¿no es cierto? Acá en este caso el mancozeb, que en este caso potenciaba al caso de cobre para aplicar a organismos resistentes al cobre, en este caso produce un efecto indeseado cuando se lo junta con este otro producto. Lo mismo puede ocurrir, ¿no es cierto?, cuando son compatibles insecticidas con fungicidas. Todas estas condiciones pueden ocurrir indistintamente. Otras cosas que deben figurar en el marbete son las precauciones para el usuario. Esto está relacionado a las tareas de aplicación en sí y a las medidas que se deberían tomar en caso de intoxicaciones. En estos casos, generalmente hay un número de teléfono al cual uno va a llamar para realizar los primeros auxilios a las personas que han sido intoxicadas. Esto es necesario que sea así. Incluso figura en el marbete cuál sería el antídoto para los primeros auxilios que habría que aplicar a esa persona en el caso de intoxicación. Lo primero es pegarle un baño, tratar de limpiar lo máximo posible de todas las partículas que puedan estar pegadas al cuerpo. Y una de las características típicas es darle un vaso de leche. No, la leche es grasa fija a esos productos, por lo tanto, no den vaso de leche en el caso de alguna persona que esté intoxicada. Otra de las cosas que debe figurar en el marbete o en la etiqueta es el nombre y la fórmula del producto. O sea, acuérdense que el producto fitosanitario tiene el principio activo, que se conoce con la sigla de PA, principio activo, o ingrediente activo, ingrediente activo. Y después la fórmula tiene un conjunto de otros componentes que son materiales inertes o también vienen formulados con coadyuvantes, adherentes, tensioactivos, que son productos que mejoran la eficiencia, ¿no es cierto?, en la aplicación, porque hacen que el producto se adhiera mejor a la planta, a las hojas, a las ramas, que sea tensioactivo, que se distribuya por toda la superficie en forma igual y que coadyuvante sería que, como un caso de sinergismo, ¿no es cierto?, que potencia la acción del producto y lo deja prendido incluso a la planta por mayor periodo de tiempo. Otra cosa que está relacionado con el grado de toxicidad que vimos anteriormente para determinar los niveles de peligro de un producto es el LD50. El LD50 quiere decir la dosis letal media. LD50 es usualmente referido a miligramos o kilogramos de peso de un animal de laboratorio, ¿no es cierto? Porque puede ser una rata, un conejo, a veces puede ser el hombre, pero generalmente es una rata o conejo de laboratorio. Esto quiere decir que el 50% de una población de ratas ha sido eliminada, digamos, por la acción del principio activo de un producto. Ese estaría indicando el grado de toxicidad o la LD50 que debe estar figurando en el marbete, y es un poco el que está relacionado al color de la toxicidad que tiene este producto fitosanitario. Bueno, acá está la definición, corresponde a la dosis que mata al 50% de una población de laboratorio, de ratas o conejos básicamente, y se calcula en miligramos por kilogramo de peso. Entonces, para hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle a la clase. Una persona básicamente, bueno, si es una chica,
seguramente andarán 55 kilos, 60 kilos como más. ¿Cuántos miligramos debería consumir, digamos, para que sea tóxico para esa chica? A ver cuánto dicen ustedes. Yo voy a hacer la cuenta acá por mi lado. A ver. Ahí me dice, me puede decir, acá tenemos de 5.000 miligramos. El de 50, profe, porque es menos cantidad. Claro, bueno, por eso. En este caso, ¿cuál agroquímico es más tóxico? ¿El de 50, de 5.000 miligramos o el de 50 miligramos? A ver, hagan el cálculo, digamos, para una chica de 55, 60 kilos, más o menos, no sé qué han de tener. ¿Cuánto se necesitaría de este producto? Del de 50, vamos a hablar, ¿no? 50 por 55, daría 2 kilos. 2 kilos 750, más o menos, que debería consumir para que produzca toxicidad en esa chica. Esto sería para un producto altamente tóxico, ¿no es cierto? Que sería algún insecticida muy fuerte. Ustedes se hacen la idea, digamos, de que para realizar una intoxicación alguien puede estar tomando 2 kilos 750 o 2 kilos, 2 litros. Pero, ¿por cuánto periodo de tiempo? ¿Cómo? Capaz es acumulativo, no sé, por eso pregunto. A ver, repetime la pregunta que no entendí. O sea, para la intoxicación, ¿en cuánto tiempo se intoxicaría? O sea, si ponerle... Esto se supone que es en un intervalo de tiempo corto, digamos, qué sé yo, en horas, en minutos, en un momento de aplicación, ponerle 3 horas de trabajo. Y en este otro caso de 5.000 serían, bueno, una cantidad altísima, ¿no es cierto? Eso para matar a una persona de 60 kilos. O sea que, fíjense que a veces cuando se habla de toxicidad, se habla así sin tener ni mucha referencia, ¿no es cierto? Vos la pregunta que me estás haciendo, si, digamos, a través del tiempo, ir acumulando, digamos, los productos tóxicos, ¿a eso te referías vos? Y que llegue un momento que explote, ¿a eso te referías? Sí, a que llegue un momento en que te afecte. Bueno, en ese caso era el caso que yo les comenté de los clorados. No sé si lo comenté el martes o el jueves de la semana pasada. Los clorados actuaban así como vos estás proponiendo, ¿no es cierto? Por acumulación. O sea, no al mismo momento de hacer la aplicación, sino que van actuando por acumulación, por acumularse en las grasas. Por eso les había dicho que los clorados dejaron de formularse o fueron prohibidos porque se fijaban en las pasturas. Después el ganado venía y se alimentaba de esas pasturas y el cloro que estaba fijado en las pasturas pasaba a las grasas de los ganados ovinos y bovinos. Y después cuando el humano comía esa carne, el cloro que estaba presente en esas grasas pasaba a las grasas del humano. Y el cloro actúa por acumulación y afecta al sistema nervioso. Por eso pueden haber encontrado a alguno que consumía mucha carne en los años 60, 70, que haya terminado en un grado de locura bastante interesante, digamos, por este fenómeno. ¿Sí? Y por eso ha dejado se prohibieron el uso de los clorados por ese motivo, ¿no? Ahí el compañero está diciendo por el chat que son miligramos, o sea, que no son 2 kilos, sino 27,5 gramos sería, ¿o no? Lo que te hace mal. 2.700 serían, a ver, 50 por,
Vamos a poner 55, ¿pesas vos? Yo peso 45, pero porque soy chiquita. 45, un poquito te va a intoxicar. Pero él dice que, o sea, que son miligramos para pasar a gramo, ¿viste? Y es poco en realidad. 2.750 dividido 1000, ¿ya? Y sí serían 275 miligramos. No es 2 kilos, si tiene razón, es menos. Bueno, es el caso del insecticida más fuerte, ¿no es cierto? En el caso del otro sería, ahí sí son 2 kilos y pico, pues son 5.000 veces Profe, más. Hey. Entonces, digamos, en ese caso, porque hay personas, o sea, siempre se escucha casos de que intentan suicidarse tomando glifosato, entonces básicamente no le va a pasar nada más que enfermarse un rato. Y bueno, el glifosato está en banda verde y andaría más o menos en esto. Esto sería para un fungicida 5.000. Los de banda verde están generalmente en valores más altos, todavía 6.000 o 7.000 miligramos. Así que sí, no, ese hizo un intento de suicidio seguramente, ¿viste? Para llamar la atención por alguna situación. Lo dejó la novia, alguna cosa de esa rara. No, para intoxicarse y matarte en serio tenés que tomar algún de estos raticidas, señacales, bastante cantidad, porque incluso, fíjate que, vuelvo a repetir, los mayores grados de los casos de intoxicación que llegan a sanatorios y hospitales es por niños que comen, digamos así, por curiosidad, veneno raticida, digamos, que se pone en las casas. Y esos son arseniacales, que son los más graves que yo les comenté que se dejaron de utilizar básicamente. Y con un lavado de estómago, digamos, que producen el vómito, diarrea y todo ese tipo de cosas, generalmente solucionan, ¿no es cierto?, ese problema. Si es que lo toman a tiempo, por supuesto. Pero otros casos así yo no, la verdad que no conozco mucho más. Tampoco hay mucha información de toxicología por productos sanitarios en sanatorios y hospitales, ¿no? Y vuelvo a repetir, la mayoría de los casos que hay registrados son de los domisanitarios, ¿no es cierto? Que aquellos que se utilizan en jardines y parte doméstica, ¿no? Bueno, seguimos. La dosis, la DL50, ¿no es cierto?, aguda dermal, para un producto de clase 1A, o sea, de los más peligrosos, es menor a 40 miligramos por kilo. Implica que para un niño 0,8 gramos para un niño de 6 años, o sea, 800, sí, casi sería, casi 1 gramo sería para un niño de 6 años, y 3 gramos para un caso de un adulto. En la clase 1A, de alta peligrosidad. Bueno, y pasamos a las técnicas de aplicación. Las técnicas de aplicación esto es interesante, porque ya se los había comentado en la clase pasada, que generalmente, incluso nuestros colegas profesionales, utilizan el término fumigación para básicamente todas estas aplicaciones, todas estas sinonimias que hay para las técnicas de aplicación. Van a escuchar que hacemos fumigaciones, o vamos a fumigar, o que vamos a aplicar fumigante, o vamos a hacer una fumigación aérea. Fumigación, y se los digo por enésima vez, corresponde a la aplicación de gases. Fumo viene de gas, por lo tanto, fumigaciones es solamente para aplicación de gases. Y estas aplicaciones se deben realizar o se hacen en lugares cerrados, herméticos, para que el gas sea eficiente y cumpla con su propósito de eliminar, digamos, a la plaga a la cual se está tratando. Para eso pueden ser invernáculos, pueden ser silos, pueden ser las mismas casas, digamos, que se utilizan para
fumigantes para eliminar, digamos, plagas que se encuentran en la alpaca. Cuando se utilizan suspensiones acuosas, el término es pulverización. Todo lo que utiliza agua, digamos, para su aplicación es pulverizaciones. Espolvoreos, mucho más fácil, es la aplicación de polvos, digamos, sobre las plantas o sobre los organismos que se quiere controlar. El uso de neblinas, esto se utiliza básicamente para el control de mosquitos, ¿no es cierto? Acá generalmente las neblinas son de gotas bien atomizadas que permanecen en el aire un mayor tiempo posible, y generalmente la suspensión es en gasoil, o sea, más pesada que en el caso de pulverizaciones que son suspensión acuosa. En neblinas la suspensión es en gasoil. Y son los que ustedes ven que utilizan para el control de la mosquita del dengue, seguramente, del mosquito del dengue, a nivel de urbano, ¿no? Aplicadores de gránulos, esto ya les digo es una nueva tipo de formulaciones que se están usando cada vez más, ¿no es cierto?, para mejorar el manipuleo y disminuir el grado de toxicidad del que lo está manipulando. Y aplicaciones aéreas, que también es un término que van a ver que fumigaciones aéreas, otra se usa muy corrientemente. En general son aplicaciones aéreas o pulverizaciones aéreas. Se imaginan con un avión aplicando un fumigante, lo que va a hacer es va a ir para arriba, ¿no es cierto?, el gas. Otro concepto que es interesante que lo tengan en cuenta, que se está utilizando últimamente y seguramente lo van a ver ahora cuando se haga la visita al campo experimental, es de bajo volumen o de alto volumen. Antiguamente o anteriormente se consideraba de que un buen mojado del vegetal era mejor, digamos, era más eficiente en las aplicaciones, hasta el momento de chorreado, como se llamaba. Cuando empezaba a gotear, se paraba, digamos, en esa planta y se pasaba a la siguiente. Estas alto volumen exigían gran cantidad de agua por hectárea y por lo tanto tenían un costo bastante importante en cuanto a la movilidad para ir y venir, cargar agua y hacer, digamos, en la misma superficie varios viajes, digamos, para realizar esta aplicación con alto volumen. Hoy en día ha surgido el concepto de bajo volumen. Para eso también se han adaptado, digamos, aquellas pulverizadoras de alto volumen con la disminución o cambio de los picos adecuados, ¿no es cierto?, para disminuir el volumen de aplicación. Y mientras en el alto volumen se utilizaban de 5.000 a más litros de agua, en el bajo volumen a lo sumo se está utilizando 2.000 litros de agua. Y permite en algunos casos la concentración del producto para de esa manera hacerlo más eficiente, ¿no es cierto?, con la misma cantidad de agua. Acá tenemos las pulverizaciones terrestres, ¿no es cierto?, que están haciendo las aplicaciones, en este caso de suspensión acuosa, y pulverización aérea, ¿no es cierto?, no es fumigación aérea, acuérdense, que está realizando en este paso con el avión. Esa ley de agrotóxico que les mencionaba, que está vigente en Misiones, no permite las pulverizaciones aéreas en Misiones, sí en Corrientes. Ahí están los equipos fumigantes, vuelvo a repetir, de producción de gas, solamente para lugares cerrados, ¿no es cierto?, como invernáculos, casas a nivel doméstico, o silos, ¿no es cierto?, para la desinfección de granos. Y acá tenemos otra quimigación, que sería la aplicación de químicos también con un derivado, digamos, de la pulverización, ¿no? Y el espolvoreo sería la aplicación de polvos que antiguamente se utilizaba mucho para el control de hormigas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se calcula el producto a aplicar? Bueno, una dosis recomendada
Acuérdense que es importante, vuelvo a repetir, esto lo habíamos hablado el martes con la gente de agronomía, pero lo vuelvo a repetir para la gente de forestales, que para la aplicación de un producto es necesario un buen diagnóstico, ¿no es cierto?, de cuál es el problema que está ocasionando, ¿no es cierto?, al cultivo. Ese buen diagnóstico permite a la persona que le va a recomendar cuál sería el producto específico para esa aplicación. Esto debe estar formulado en una receta agronómica. Esto también está presente en esta ley de agrotóxico que está en Misiones desde los años 80, pero lamentablemente, como les había dicho, no hay control. Por lo tanto, hoy en día todavía las empresas de ventas de agroquímicos generalmente no tienen un profesional, digamos, que fiscalice la venta de productos, y tampoco el productor tiene un asesor profesionalizado que les dé lo que se llama la receta agronómica. Esa receta agronómica es casi igual que la receta cuando uno va al médico, que le dice cuál es el producto que debe ir a comprar a la farmacia y cuál es la dosis o la cantidad de productos que debe tomar, ¿no es cierto?, por día, por semana, por mes. Bueno, lo mismo debería pasar en la parte agrícola, ¿no es cierto? Tener un profesional que dicte o que dé una receta agronómica en base a un diagnóstico certero de cuál es el problema que se está ocasionando. Entonces, suponiendo de que el producto a aplicar es el recomendado, ¿no es cierto?, es el correcto, y te dice que apliques a una dosis de 3,2 kilos por mil de agua, ¿no es cierto?, de principio activo, de PA, principio activo. El producto activo, o sea, la concentración de ese producto activo en la formulación es del 80%. O sea que 80% es de principio activo y el 20% restante es de material inerte o estos tensioactivos, adherentes o coadyuvantes que completan a la formulación. La capacidad de la pulverizadora es de 1000 litros, o sea, es un tanque grande. Entonces, ¿cuál es la fórmula que hay que aplicar? Dosis recomendada, que sería 3,2 por 1000 litros, ¿no? 3,2 kilos por 1000 litros. Por la concentración del producto, sería 80%, en este caso está inverso, ¿no es cierto? 80%. Por los litros de la pulverizadora, por 1000 litros. Esto da que hay que poner 4 kilos del producto comercial en 1000 litros de agua. ¿Está claro? Dosis recomendada, 3,2 por 1000, por la concentración del producto, en este caso inverso, 80%, y por la capacidad de la pulverizadora en litros 1000. 4 kilos del producto comercial en 1000 litros de agua para realizar el control, ¿no es cierto?, de este problema. Esto también es guía de CASAFE, esto está hay una guía, ¿no es cierto?, hay una guía en la biblioteca de la facultad, ¿no es cierto?, de esta guía de CASAFE, donde está, y hoy en día también ya se lo puede bajar a través de internet, ¿no es cierto?, es un manual que básicamente tiene 2 tomos de 1000 hojas cada uno, donde están registrados todos los productos que están comerciales, que están registrados en la Argentina para el control de plagas y enfermedades en casi todos los cultivos que se producen en el país. Así que por eso es 2 tomos muy voluminosos. Y esto está dado por orden abecedario del principio activo. En este caso, el principio activo es el dimetoato. Dimetoato es un insecticida muy fuerte del grupo de los fosforados, que es el único producto que está registrado para el control del rulo de la yerba mate. Se registró en los años 80.
Todavía es el único producto que existe registrado para ese cultivo. O sea que no habría otro producto habilitado para utilizar en cualquier problema que se presente en yerba, porque no hay ningún producto registrado. Luego vienen todos los nombres comerciales en que uno puede encontrar ese principio activo. Dimetoato 40 de Nufam, otro nombre comercial es Dimol, Galgofos, Galgofos D, Parachute y Perfección. Es un producto, y por supuesto, insecticida. Bueno, esta es una dosis, para mostrarles en forma muy reducida, digamos, cómo viene presentado, digamos, en qué cultivo se puede aplicar, también por orden alfabético, en este caso para la alfalfa, el algodón, está registrado este principio activo. ¿Cuáles serían las plagas que controla? En este caso la soca de la alfalfa, el pulgón de la alfalfa, el pulgón del algodonero, pulgón negro de la leguminosa. En el caso del algodón, acaricida también puede funcionar, el pulgón del algodonero, los trips. ¿Cuáles son las dosis recomendadas? Cuando el producto comercial es al 37,6%, 530 centímetros cúbicos por hectárea. Si el producto comercial es al 50%, 400 centímetros cúbicos por hectárea. Para el caso del pulgón, lo mismo, ¿no es cierto? Entre 530 mínima, 640 máxima. En el caso de la formulación más concentrada, entre 400 y 480 máxima. O sea, las dosis recomendadas. TC, ¿qué significa TC? Y esto es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta porque es fundamental, sobre todo para aquellos que hacen horticultura. TC quiere decir el tiempo de carencia. O sea, el tiempo que debe transcurrir desde la aplicación hasta la cosecha que se quiera realizar. En este caso son 7 días. Para el caso del algodón, para la cosecha del capullo, y que el producto esté degradado, deberían transcurrir 14 días. O sea que, por favor, respeten este tipo, porque esto es lo que da lugar un poco a lo que vamos a hablar, o que va a hablar esta ex directora del laboratorio de residuos de plaguicidas del Mercado Central de Buenos Aires. Al no respetarse eso, las concentraciones de productos que uno encuentra en frutas y hortalizas es altísima. Y ahí es donde sí puede haber algún peligro de intoxicación para el consumidor. Esa intoxicación sería como una gastroenteritis, una diarrea, ese tipo de cosas, básicamente. Entonces, el tiempo de carencia sí o sí debería ser respetado para la cosecha de lo que produce ese cultivo, ¿no es cierto? Y en la última columna están los momentos de aplicación. Sería más o menos lo que nosotros vimos que serían los umbrales de daño, ¿no? Cuando se observan en la alfalfa 4 a 5 larvas por metro cuadrado, sería el umbral de daño. Cuando se observen los primeros pulgones, otro umbral de daño. Cuando el 10 al 20% de las hojas presenten síntomas de ataque inicial, en el caso del algodón, y así cada uno va mostrando cuál serían los momentos para aplicarlo. Bueno, y llegamos a... ¿Cómo estamos de hora? Entonces llegamos a ya cómo se podría evaluar la eficacia de un fungicida, ¿no es cierto? Sin necesidad de hacer la aplicación sobre el cultivo. Bueno, para eso se utilizan lo que se conocen como antibiogramas. Antibiograma sería en un medio de cultivo para aquel hongo o bacteria, ¿no es cierto?, que uno desea controlar y que se desea conocer cuál es el fungicida o el que se puede funcionar mejor para su control, hace el crecimiento, ¿no es cierto?, en el medio de cultivo. Esto es lo que ustedes van a hacer en laboratorio. Bueno, una vez que tenemos formado este organismo causal del problema que se encuentra en el campo, en un medio de cultivo también se agrega
dosis distintas de fungicida, ¿no es cierto?, de los que uno quiere probar. Y cuáles son los que más restringen el crecimiento del organismo causal, son los fungicidas que mejor se pueden recomendar, ¿no? Hay aparatos, en este caso se llama un espiral plater, ¿no es cierto?, que hace la preparación, una vez que uno tiene el medio de cultivo con el medio, lo que hace es aplicar el fungicida en forma de espiral, por eso tiene el nombre de espiral plater, desde una concentración altísima de cientos partes por millón a 0 partes por millón en el interior, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo plato, uno puede ir probando distintas dosis del fungicida para ver cuál de esas dosis restringe mejor el crecimiento de estos patógenos. Acá tenemos, por ejemplo, un testigo. Fíjense que de cómo crece, digamos, en el caso de que en el medio no tiene ningún fungicida, cómo crece el organismo causal sobre el medio de cultivo, y en cambio cuando se agrega el fungicida, el crecimiento del mismo hongo es altamente restringido, ¿no es cierto? Y acá lo restringe menos, digamos, con las dosis más bajas, y en las dosis más altas hay una mejor restricción. Acá ejemplos también de cómo con distintas partes por millón, cómo va mejorando, digamos, los niveles de control, en este caso con un inductor de resistencia, ¿no es cierto?, incorporado al medio de cultivo, y en este caso otro fungicida, ¿no es cierto? Bueno, con pero ya con la forma más clásica, intentamos hacer el control de la mancha azul del pino. Esta es la mancha azul famosa que se forma cuando en aserradero, digamos, se cortan las tablas y se dejan la intemperie, digamos, se forman ese moho azul que caracteriza, que cubre la planta. El agente causal es Aureobasidium especie o Ceratocystis, es la forma sexual, ¿no es cierto?, de este hongo, y que lo que produce son problemas estéticos en la madera. Hay una influencia del mercado para utilizar productos de menor toxicidad, ¿no es cierto?, por razones ecológicas, porque corrientemente se utilizaba el pentaclorofenol, que es altamente tóxico, ¿no es cierto? Y si esto se pone en las bateas para digamos, sumergir las tablas, generalmente hay un salpicado que puede afectar a las personas que están operando cercanas a esas bateas, ¿no? Este es el agente causal, lo que produce las manchas de color azul, ¿no es cierto?, el hongo azul. Y este es un hongo que ha sido reportado en Argentina por primera vez por Delia Durmen en el SENASA, que es el agente causal en forma sexual, Ceratocystis fimbriata, ¿no es cierto?, es el nombre, y fue encontrado en aserraderos, ¿no es cierto?, de la zona del Alto Paraná. Bueno, el producto que se utilizaba frecuentemente es el pentaclorofenol, o era el pentaclorofenol, que es muy eficaz contra hongos y hongos xilófagos, o sea que son los que afectan a la madera. El solvente que tenía este principio activo eran los compuestos bencénicos, que generalmente son más tóxicos que el principio activo en sí, ¿no es cierto? Que alguien los otros días me preguntaba si era por la formulación que se hacía la toxicidad, o si era solo por el principio activo. En realidad solo por el principio activo, pero en este caso un ejemplo donde el solvente es más peligroso, digamos, que el principio activo. ¿Por qué? Porque estos compuestos mantienen el pentaclorofenol en la madera por mayor periodo de tiempo, por cierto grado de toxicidad,
irrita la mucosa y la piel de las personas que están operando, digamos, sobre todo porque se ponen en batea y el salpicado, ¿no es cierto?, puede producir ese tipo de intoxicación. Entonces, ¿qué es lo que se utilizó, se buscó para reemplazar? Se reemplazó a base de productos de tribromofenato, que tenemos comercialmente, hay dos en el mercado, el Tricide 40 y el Ecomancha, como se los conoce. Entonces, para hacer la evaluación, lo que se hizo, se realizó el aislamiento del hongo, este que le había mencionado anteriormente, y posteriormente un antibiograma, que sería la incorporación de estos fungicidas en distintas dosis a un medio de cultivo que tiene papa, agar y dextrosa, digamos, como hidrato de carbono, fuente de hidrato de carbono para el crecimiento del hongo. ¿Cuáles fueron los resultados? Hicimos a 4% de principio activo, a 8% de principio activo y a 0, ¿no es cierto?, que es el caso del testigo. En el caso de la Ecomancha, en la baja dosis, tuvo un crecimiento de 3 centímetros aproximadamente, ¿no es cierto?, en promedio en los platos, en los medios, en la caja de Petri. Una caja de Petri tiene 9 centímetros, por lo tanto, cuando no tiene ningún producto, el hongo creció libremente y cubrió totalmente la placa. O sea, tuvo un porcentaje de control de 66% con esta dosis baja y 77% con la dosis alta. Con el Tricide 40 tuvo un mayor crecimiento con respecto a la dosis baja de la anterior, o sea, un 50% solo de control, pero con la dosis alta el porcentaje de control fue mayor que para el otro producto. Entonces, ¿cuál fue la recomendación? Con la dosis baja, Ecomancha controla mejor. Con la dosis alta, el mejor control es con Tricide 40. Por lo tanto, se recomendó utilizar el Ecomancha hasta con las dosis bajas, digamos como un inicio, una vez que empiece el hongo a tomar resistencia, utilizar la dosis alta, pero del otro producto. Que generalmente estas formulaciones, si bien tienen el mismo principio activo, al tener distintos ingredientes en la formulación, pueden también cambiar la forma de acción de ese fungicida sobre el patógeno, en este caso el hongo. La toxicidad del tribromofenato es de 5,96 mililitros por kilo en la vía dermal, o sea, si se aplica, si se toca sobre la piel, o en vía oral, o sea, si se toma, serían, por supuesto, menor, 3 mililitros por cada kilo de persona. Si uno hacemos la cuenta, más o menos para un operador de un aserradero, 70 kilos, 70 por 3 son 210 mililitros. 210 mililitros, casi cuarto litro necesitaría para tomar, digamos, para que le produzca intoxicación este tipo de producto. Y en el caso de que, para que sea afectado a nivel dermal, tendríamos 7 por 6, casi medio litro, un poco más de medio litro necesitaría estar en contacto con la piel para producirle intoxicación. Bueno, quedó claro entonces para qué sirven los antibiogramas, para determinar cuáles son los mejores, en este caso fungicidas, para el control del hongo, el agente causal que se ha determinado desde el problema de algún cultivo. Y bueno, a ver qué hora estamos acá. 5:22. Bueno, para terminar, solamente le quería mencionar de que hay algunas herramientas que son indicadores que se llaman indicadores del impacto ambiental, ¿no es cierto?, que puede tener las prácticas estas de control de plagas y enfermedades, cuál es el impacto que pueden tener sobre todo a nivel ambiental. Acá está lo que es un indicador,
para obtener el diagnóstico de una situación en un momento determinado. Se utiliza la información de diversas variables vinculadas a la situación que se quiere analizar. Y hay estos distintos tipos de... los que estiman el riesgo de los principios activos en forma individual. Tenemos este que se llama GUS, y este que es factor de atenuación y retardo, que es de Rao, que se creó en el año 85. Pero hay uno muy bueno que yo les anoté acá, que es el Ambitex, que hay un software que es de Embrapa, de Brasil, que se puede bajar y te lo pueden ir completando y te va dando el efecto, o sea, que tiene el impacto que tienen los plaguicidas sobre el medio ambiente. Otro que también es interesante, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, realizado por Ferraro y otros colaboradores. En este caso, estiman el riesgo de manejo de plaguicidas en un cultivo. Está el IPES, que sería también otro indicador, y Agroecoindex de Vigliso, que también es un investigador argentino, que también es interesante el trabajo que hace sobre el tema de los sistemas silvopastoriles. Acuérdense que decían de que el principal contaminante de la atmósfera, o uno de los principales, es el gas metano producido por el ganado bovino, básicamente, ¿no es cierto? Tanto por la parte fecal como la parte de orina, que producen gas metano que afecta. Bueno, Vigliso demuestra en los sistemas silvopastoriles el aporte que hay de oxígeno por el tema de los árboles y el tema de las pasturas es mayor que el grado de contaminación que produce. Muy interesante ese tipo de trabajo. Y bueno, les vuelvo a repetir el Ambitec Agro, que es un software de Embrapa, que ahí tienen el nombre, cómo se puede bajar, de Brasil, que también es muy práctico, ¿no es cierto? No tiene tantas formulaciones. Y lo que sí le puedo decir que los que mayor impacto tienen sobre el medio ambiente son aquellos productos fitosanitarios de vieja generación, donde se requiere unas dosis de mucho principio activo por litros de agua. Hoy en día los de nueva formulaciones, ¿no es cierto?, las más modernas, utilizan baja cantidad de principio activo por litros de agua y por lo tanto tienen en ese sentido un menor impacto sobre lo que es el impacto ambiental con respecto a aquellos de uso más viejo. Como es el caso del cobre, por ejemplo. El cobre que requiere de 2 a 3 kilos, ¿no es cierto?, de producto formulado por 1000 litros de agua, mientras que un producto de nueva generación solamente con 300 centímetros cúbicos ya es suficiente para esa cantidad de agua. Y bueno, yo, si no hay preguntas, dejaría por acá nomás para hoy y nos prepararíamos para la clase que viene, ¿no es cierto?, que va a estar interesante, digamos, todo lo que nos pueden aportar ambas ingenieras con respecto a buenas prácticas agrícolas y el tema de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas del mercado central de Buenos Aires.